Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos haciendo MBD Noticias, edición central en la pantalla de TV Ciudad. Natalia Nogués, ¿cómo andás? Bien, Martín, ¿y vos? Bien, contento con esto de que el frío, por lo menos en la capital y sus alrededores, ha dado una tregua perceptible. Y sobre todo que salió el sol. Sí, claro, y eso es muy importante porque aunque la temperatura hubiera mejorado como mejoró, quiero decir, hubiera aumentado como aumentó dentro de los valores de este momento del año, con sol, digamos, o sin sol no se hubiera disfrutado tanto como se disfrutó hoy. Muy disfrutable, un poco de vitamina D hace bien. Claro, además. Vaya si hace bien. Bueno, empezamos, si te parece, con el desarrollo de las noticias. Sí, noticias que nos llevan de arranque, Natalia, otra vez a la Fiscalía, porque el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, declararon hoy como indagados ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. Curbelo ratificó la postura oficialista respecto a que el directorio de la Administración Nacional de Puertos no debía encargarse de asesorar al Poder Ejecutivo en el proceso previo al acuerdo con Katunazi. Estos dichos contradicen lo establecido por el mismo jerarca en un documento oficial de abril del año pasado, lo que valió nuevas críticas del Frente Amplio. Por supuesto que además de la agenda de Fiscalía con respecto a este tema en particular, tendremos otras cosas. En los titulares que vienen a continuación. COFE aprobó en asamblea el convenio salarial que negoció con el Poder Ejecutivo. Restan detalles. La mayor preocupación de los uruguayos y uruguayas es contraer deudas o no poder pagar las cuentas, según estudio de la consultora Nómade. Sindicato Único de la Construcción se movilizó hoy en reclamo de generación de más obra pública. Gremio de la industria láctea profundizará las medidas sindicales ante la falta de avances en la negociación de los consejos de salarios. La tasa de desempleo se ubicó en 8,1% en mayo y avanzó 4 puntos porcentuales con respecto a abril. Frente Amplio tiene la voluntad de llamar a sala al ministro de Industria, Omar Paganini, por las medidas del gobierno en perjuicio de Antel. Sutel presentó un recurso de revocación contra las resoluciones del Poder Ejecutivo de otorgar a empresas cableoperadoras licencias para prestar servicios de Internet. El ministro Daniel Salinas compite con otros 5 candidatos para dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Hay 3 acusados por la muerte de las 51 personas migrantes en un camión en Texas, Estados Unidos. La justicia de Brasil falló a favor de periodista que denunció al presidente Bolsonaro por acusarla de conseguir información a cambio de favores sexuales. En Haití destituyeron a más de 30 policías por presuntos vínculos con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Estamos en la pantalla de TV Ciudad, como siempre, pero además, ¿dónde estamos? En Uniradio 107.7 FM, que también se puede escuchar por internet. Claro, para eso está uniradio.edu.uy. ¿Qué te parece, Natalia, si empezamos a saludar a mobileros y mobileras? Sí, claro, salimos un poquito de estudio ya que está tan linda la tarde. Es cierto, se presta para eso. Y tenemos un retorno hoy en nuestro equipo. Sí, hoy está Luca Veloz. Eso. Muy buenas tardes, compañeros. Tardes, noches ya, como ustedes lo venían señalando. Estamos en la calle Cerrito, en la sede de la Fiscalía, porque desde minutos antes de las 14 horas, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, está declarando en esta investigación por la denuncia del Frente Amplio del acuerdo que el gobierno y la empresa Katunazi llevaron adelante para prorrogar la concesión del puerto de Montevideo. Esta comparecencia de Juan Curbelo entonces se da en medio de esta investigación que lleva a cargo el fiscal Gilberto Rodríguez. Más temprano, el subsecretario de la cartera de Transporte, Juan José Olaizola, también declaró, Curbelo está aquí todavía, estamos esperando, porque al ingresar, bueno, ratificó el acuerdo, dijo que había obrado bien y negó la existencia de una carta de recomendación al Poder Ejecutivo firmada por él, una carta a la que accedió MBD Noticias. Vamos a estar ampliando esta información más tarde. Ya volveremos contigo en instantes nada más, Luca. Ahora tenemos otros móviles de arranque. Creo que por la zona del Palacio Legislativo está Diego Martini, ¿es así?
Así es, Nati, así es, Martín, muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos acá en la zona del Palacio Legislativo, precisamente en donde está el anexo del Palacio Legislativo, donde se encuentra el colectivo de FUCMAN, el Sindicato de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, bueno, en reclamo y en una nueva movilización reclamando por la adjudicación de tierras y por el 2% a los préstamos en las viviendas, así que estaremos ampliando en unos minutos nomás desde esta convocatoria. Gracias, Diego. 2 mobileros y una mobilera. Mariana Abreu, ¿cómo estás, Mariana? ¿Por dónde andás? ¿Cómo andan? Natalia, Martín, el saludo para todos. Estamos en el Estadio Centenario porque aquí hay una movilización de la Unión de Transporte Turístico del Uruguay en reclamo del no adelanto del IRAE, el impuesto al patrimonio, una medida que estaba vigente en el marco de la emergencia sanitaria y que se cortó el año pasado. Van a ir a Torre Ejecutiva a entregarle una carta a Luis Lacalle Pou para justamente expresarle estos reclamos, entre otros, así que en unos minutos vamos a estar ampliando esta información. Muchas gracias, Mariana. Tenemos, como siempre, adelanto en piso de informe. Exacto. Julieta Núñez Tomás, ¿qué nos trae para hoy? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la vida personal de los uruguayos y las uruguayas, porque la consultora Nómade presentó un estudio recientemente que comenta algunas cuestiones vinculadas a la percepción, a la opinión, al miedo, a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, y allí se informa que, por ejemplo, y para ir adelantando algunas cosas que vamos a compartir en unos minutos nada más, que el 46% de la población considera que su situación personal no es ni buena ni mala. Como dice datos, muchos más que vamos a estar compartiendo de lo que presentó, como decíamos, la consultora Nómade. Muchas gracias, Julieta. Fue un día de numerosas iniciativas y acciones a nivel sindical. ¿Resumimos un par? Exacto. ¿Qué dijeron? Las resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo a través de la firma del presidente y del ministro de Industria de entregarle licencias para que los canales operadores privados en Montevideo especialmente empiezan a ofrecer internet. El recorte en el Ministerio de Obras Públicas, o sea, inversión directa al Ministerio de Obras Públicas, en los primeros 26 meses fue de más de 110 millones de dólares. Entonces, cuando dicen, va a haber inversión récord, ¿de qué estamos hablando? El Zunca pide inversión pública, Sutel presentó un recurso, ya iremos con eso. Ahora vamos a un asunto ya mencionado. Sí, Luca Veloz, desde Fiscalía. Es así, compañeros. En estos minutos se retiró sin hacer declaraciones por la puerta del costado el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Entonces, reitero, se retiró sin hacer declaraciones. Horas antes, sobre las 2 de la tarde, antes de declarar en el ingreso a Fiscalía, había señalado que el acuerdo era bueno y que ha crecido el puerto de Montevideo en este último 2021. Se dio una contradicción también entre lo que declaró Curbelo al ingreso de Fiscalía y lo que pasó adentro, según informaron fuentes a MBD Noticias, porque habría negado la existencia de esta carta a la que accedimos, esta carta que recomienda al Poder Ejecutivo entonces la extensión de la concesión a la empresa Cantón Matí hasta el año 2081. Vemos lo que decía Curbelo antes del ingreso a Fiscalía. No vinculante, no debía por qué pasar por directorio. ¿Por qué no? Porque entendemos o entendimos en su momento que los servicios, es decir, tanto jurídica como el departamento comercial, hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien nos solicitó, que fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese fue el motivo, un motivo estrictamente jurídico. Si hubiese correspondido, obviamente que lo hubiéramos pasado por directorio. ¿Me consta que hay un documento, una carta que fue presentada ayer a Ferrer y a Heber, donde supuestamente usted señala que debería haber pasado por el directorio? No, no me consta esa carta. Ahora veremos de qué se trata. Sin embargo, en una misiva enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 13 de abril de 2020, Curbelo sostiene que la Ley de Puertos establece que el directorio tiene cometidos de asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria.
Con respecto a esto, que hay quienes señalan es una contradicción, habló el senador frente amplista Mario Vergara, expresando que este es uno de los motivos por los cuales la denuncia que presentó el Frente Amplio hace referencia a abuso de funciones y falsificación ideológica. Ahí estamos viendo el tuit que publicó hace un rato Vergara, esto en el proceso en el que el gobierno le entrega un monopolio en el puerto a una empresa privada por 60 años. Un escándalo, dijo Vergara. Volvemos, Natalia, a las puertas de Fiscalía. Exacto, Luca. Para que ella me dice si no arranca nomás y nosotros La pregunta porque las renunciantes, estamos hablando del senador Charles Carrera, dijo que este contrato con Catonati era un nuevo contrato y por tanto no regía dentro de la ley anterior y se estaba contraviniendo la Ley Nacional de Puertos. Escuchamos lo que decía. Con este acuerdo lo que hizo fue constituir un monopolio privado desregulado a favor de un privado, que beneficia únicamente a este privado, a esta empresa, y no beneficia a todos los uruguayos. Se cometieron múltiples irregularidades, arbitrariedades, y por eso es que nuestra denuncia, la denuncia de los senadores del Frente Amplio, es una denuncia fundada. Y por eso fue que la Fiscalía de Delitos Económicos lo citó a estos dos jerarcas ayer y hoy están concurriendo el subsecretario y el presidente de la Administración Nacional de Puertos. Y por último decirles que también que el Partido Nacional tenía hacía parte, es decir, integraba el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Juan Curbelo, que hoy es presidente, fue director vocal en el periodo anterior y nunca realizó ninguna denuncia en torno a irregularidades como hoy están sosteniendo. El fiscal Rodríguez sigue trabajando aquí en la sede de la calle Cerrito porque ahora ha recibido un consultante propuesto por los denunciantes. Estamos hablando del catedrático en Derecho Administrativo, grado 4 de la Universidad de la República, Adrián Gutiérrez, que está también prestando declaración ante el fiscal Gilberto Rodríguez para dar más pruebas sobre esta denuncia que ha hecho el Frente Amplio. Antes de seguir con lo que tenemos previsto en el guión desde piso, simplemente les comentamos que hay quienes señalan que también podría haber habido una contradicción entre la versión que dio ante Fiscalía el ministro Luis Alberto Heber y lo dicho en su momento ante la Asamblea General con respecto a este acuerdo del Estado con Catunasi por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sí, sobre los motivos del acuerdo con la empresa belga Catunasi para prorrogar la concesión del puerto de Montevideo. MBD Noticias accedió a audios y videos sobre el hecho. Ampliaremos enseguida. Y siguiendo con, digamos, el curso de la información prevista inicialmente, vamos a mirar hacia lo que pasó ayer o vamos a repasar lo que pasó ayer cuando justamente comparecieron en la misma fiscalía que veíamos de fondo recién Heber y el prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, que declararon justamente por este asunto que vincula al Estado con Catunasi. Ambos jerarcas reconocieron un vínculo personal con el asesor legal de la empresa belga Augusto Durán Martínez. El fiscal especializado en delitos complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, es quien viene investigando tras la denuncia presentada por los senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. Heber fue ministro de Transporte y Obras Públicas mientras se negoció el acuerdo. En su declaración, Heber mencionó su experiencia en asuntos portuarios en el plano legislativo y recordó que Alejandro Achugarri, ex ministro de Economía y Finanzas por el Partido Colorado, antes senador, en el año 2000 le planteó realizar la concesión a una firma con participación 20% estatal y rematar el 80% de las acciones restantes. Esto culminó con la asociación de la ANP y Catunasi en el inicio de la concesión por 30 años, que fue extendida actualmente. Según declaró Heber, se enteró de la amenaza de juicio de la empresa belga estando en campaña electoral y quien le recomendó negociar con esta fue el exsecretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez durante una reunión en la que estuvo Rodrigo Ferrés, el actual prosecretario. Según Heber, la negociación duró casi un año y se pasó de la amenaza de juicio a una inversión de 455 millones de dólares. La contrapartida fueron los 50 años de concesión. Aseguró Heber que el asesor jurídico fue Ferrés y que estuvo el sentido común del subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y el presidente de la ANP, Juan Curbelo. Por el lado de la empresa participaron el gerente general, el de Relaciones Institucionales, el asesor letrado y en ocasiones el abogado Augusto Durán Martínez, quien fue prosecretario de la Presidencia de la República durante el anterior gobierno del Partido Nacional, encabezado por Luis Alberto Lacalle de Herrera.
Una cosa es el juicio, cómo eliminamos, y otra cosa era la inversión. Porque si me van a poner 455 millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Los 50 años no se dan por el juicio, los 50 años se dan por la inversión. Yo lo conozco, el doctor Augusto Durán Martínez, hace muchos años, fue prosecretario de la presidencia del gobierno del doctor Lacalle, pero ahí estaba cumpliendo su labor, no sé cuál era la relación que tenían cada uno de ellos. ¿Y de Arregui ahí está tampoco? A Arregui yo lo conozco hace años también, porque tenemos un amigo en común, pero tampoco, yo no, hace tiempo que no lo veía, él, lo empecé a ver más seguido en estas reuniones al doctor Paul Arregui, pero ahí sí yo creo que el doctor Paul Arregui tiene una relación más permanente con la empresa, no lo sé, no lo puedo asegurar. Esto dijo ayer en Fiscalía, fue lo que escuchamos recién, sí, ¿no? En su declaración formalmente, Heber. Bueno, también accedimos a la declaración de Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia de la República, que en Fiscalía también ayer, más allá de lo que dijo al momento de ingresar, se refirió al vínculo del Estado con otra multinacional, Montecón, en gobiernos anteriores. Sí, él marcó una irregularidad por parte de los gobiernos frente amplistas y dijo que Montecón operó en forma irregular porque daba servicios sin autorizaciones previstas en la Ley de Puertos. Ante el fiscal, Ferrés se responsabilizó de las decisiones jurídicas que se tomaron en la negociación y señaló que se nutrió de trabajos doctrinarios, entre los que estaban algunos del abogado Augusto Durán Martínez. Señaló que lo conocían por haber estudiado la carrera de profesor adscripto de Derecho Administrativo, pero mencionó que las únicas reuniones en las que tuvieron contacto fue en sesiones de Zoom en las que negociaban. En cuanto a la violación de la libre competencia, el prosecretario señaló que en la situación que se daba previamente en el puerto implicaba una competencia desleal en detrimento de Catunasi. Durante la negociación, hasta que se firmó el acuerdo, nosotros nunca tuvimos acceso a esos informes que la empresa decía que tenía, porque era una de las pautas el no intercambio. Con lo cual, hasta que el acuerdo se firmó, y además creo que fueron posteriores los informes. Yo obviamente que por el ámbito, porque en el tema, usted sabrá, es docente también, en el tema de las cátedras, es un ámbito chico, uno sabe más o menos a quienes están consultando, etcétera, etcétera, se sabe. La otra cuestión, sí, donde puede haber existido intercambio, pero conceptual, fue con Durán Martínez y con Paul Arregui, porque ellos, de alguna manera, en los Zoom también expresaban su fundamento jurídico de por qué tal cosa era así, por qué tal cosa era así. Yo expresaba los míos, pero bueno, había un catedrático ahí. Después él habrá volcado en el informe con la empresa y desarrollado su pensamiento. Durante las negociaciones jamás se pudo acceder a ninguno de esos informes. Cerramos este capítulo, cambiamos de tema. Exacto, volvemos a exteriores, allí a la zona del Estadio Centenario con nuestra compañera Mariana Abreu. Así es, Natalia, Martín, aquí está por comenzar una movilización de la Unión del Transporte Turístico del Uruguay hacia la Torre Ejecutiva. Van a estar entregando una carta del presidente Luis Lacalle Pou para reclamar el no adelanto del IRAE, del impuesto al patrimonio, una medida que estaba vigente hasta el año pasado, y también extender el plazo del vencimiento de los préstamos Siga Turismo. Estamos junto a Álvaro Gugliotta para que nos cuente un poquito más acerca de esta movilización. Gracias por recibirnos, Álvaro. ¿Qué expectativas tienen de que se cumplan estos que están exigiendo con la carta del presidente? Buenas noches. Mirá, tenemos la mejor porque estos anuncios se hicieron en Torre Ejecutiva por abril, ante la Semana de Turismo. El ministro Tabaré Viera anuncia que no solo lo que pidió el ministro Mieres con la exoneración de los aportes patronales, sino en acuerdo ministerial con el presidente habían acordado el no adelanto de IRAE de patrimonio para el transporte turístico o el turismo en general. Y la verdad que pasaron 2 meses, el proyecto de ley, porque eso sale por proyecto de ley, nunca fue al Parlamento, tuvimos que hablar con Mieres para que Torre Ejecutiva lo mandara al Parlamento y lo mandó el 1 de junio y el 1 de junio nos vemos con la sorpresa que solo incluía BPS.
no incluía DGI y sinceramente la verdad que nos sentimos totalmente defraudados. Y ahí consultamos al ministro Tabaré Viera, pero sinceramente hasta hoy no hubo respuesta. ¿Cómo viene el sector, uno de los más golpeados por la pandemia? ¿En qué niveles de actividad están hoy en día? Y estamos en un nivel muy bajo porque este sector nunca se reactivó, siempre fue pequeñas lucecitas al final del túnel. Cuando quisimos empezar a trabajar por noviembre, en diciembre se encrudeció la pandemia con Omicron y bueno, los viajes nuestros empezaron a bajar y bueno, quedamos prácticamente parados como en el 20. ¿Hubo empresas que tuvieron que cerrar? Sí, por supuesto. No lo tenemos contabilizado a nivel nacional, pero te puedo decir que en Maldonado ya de 50 cerraron 20 empresas, que la verdad que es bastante. Muchas gracias, Álvaro Bugliota, presidente de la Unión de Transporte Turístico del Uruguay. Los dejamos con las imágenes de nuestro compañero Sebastián Baqueta y vamos a ir hacia la Torre Ejecutiva para justamente registrar el momento en que entregan esta carta al presidente Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Nos quedamos con esas imágenes y les contamos, cambiando de tema, hablando de documentos presentados ante Presidencia de la República, que Sutel presentó justamente un recurso de revocación en ese ámbito. Exacto, esto es por esta decisión del Poder Ejecutivo de otorgar a empresas de cable licencias para prestar servicios de Internet. Contra las resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo a través de la firma del presidente y del ministro de Industria, de entregarle licencias para que los canales operadores privados en Montevideo especialmente empiezan a ofrecer Internet. Cosa que para nosotros es romper con el monopolio que va quedando de Antel a través de dos resoluciones como las que acaba de tomar el Poder Ejecutivo. Y si a esto le sumamos la poca voluntad política de parte de la mayoría del directorio de Antel, que tampoco ha hecho absolutamente nada, ni siquiera fueron capaces de consultar al área jurídica para ver qué es la opinión que tienen en esa área respecto de esto. Bueno, los trabajadores de Antel, como históricamente lo hemos hecho, en base a lo que tiene que ver con las decisiones del punto de vista personal, del punto de vista sindical y con los intereses difusos, es que metimos un recurso contra estas dos resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo. Pero no es que ahora están habilitando la competencia, Antel ya está en competencia. Lo que hay que ver es con qué se compite. Se compite entregándole licencias para que ofrezcan Internet con nuestra fibra, con nuestra infraestructura. ¿Es eso lo que quieren hacer? Cuando el presidente Antel y el propio presidente de la República hablan de un nuevo negocio, ¿es ese el nuevo negocio? ¿A qué camino nos están llevando? Bueno, justamente por este tema se conoció hoy que el Frente Amplio tiene la voluntad de llamar a sala al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Se entiende desde la oposición que se está perjudicando a Antel con estas decisiones. Tras un pedido de información al Poder Ejecutivo y a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el partido de la oposición analiza la habilitación para que 5 empresas de cable puedan brindar Internet, entre otras medidas que para el Frente Amplio perjudican al ente público. Por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Todo esto debilita a Antel. No hay ninguna señal clara de cuál es el cambio de las reglas de juego que favorezca a Antel como tal. El tema no es si hay monopolio o no hay monopolio. Yo creo que esa es una discusión jurídica complicada. El tema es si la competencia es una competencia leal. O sea, si quien quiere competir con Antel en los servicios de Internet está haciendo inversiones y tiene infraestructura propia. Simplemente dijimos, bueno, vamos a dar algún paso antes para averiguar algún elemento complementario, como son estos pedidos de acceso a la información, pero además queremos saber qué dice la rendición de cuentas. Porque de repente uno hace la convocatoria, tiene la voluntad y la voluntad de convocar acá está, pero no tiene el conjunto de los elementos. Entonces al otro día de una convocatoria resulta que aparece un artículo nuevo que modifica las reglas de juego. O sea que el llamado a sala sigue estando en pie. Sí, claro que sigue estando en pie. Sigue estando en pie porque además es una medida tras de otra, un pronunciamiento tras de otro, todos críticos en relación a Antel. Bueno, hay otro asunto. El Zunca se movilizó hoy en reclamo de la generación de más obras públicas, porque lo que advierten, no señalan, es que cuando terminen las grandes obras como UPM o Ferrocarril Central, se perderán cerca de 13.000 puestos de trabajo. También se dice que hay una fuerte contradicción entre los anuncios del Poder Ejecutivo que hablan de inversión récord con lo que
Dicen en el sindicato son 110 millones de dólares recortados en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El secretario general del Zunca dijo que hay preocupación porque las grandes obras como UPM, Ferrocarril Central, Puerto de Montevideo o viaducto sobre Rambla Portuaria van a finalizar a comienzos del próximo año e implicará una caída de cerca de 13.000 puestos de trabajo. Diverio insistió en que si no se apuesta a aumentar las obras públicas no habrá forma de sostener esos puestos de trabajo que se pueden perder. El recorte en el Ministerio de Obras Públicas, o sea, inversión directa al Ministerio de Obras Públicas, en los primeros 26 meses fue de más de 110 millones de dólares. Entonces, cuando dicen, va a haber inversión récord, ¿de qué estamos hablando? Si lo que estamos viendo hoy, que hay un recorte muy duro y lo que se está planteando hoy justamente es una rendición de cuentas con gasto cero. ¿Hay diferencias entre Montevideo y el interior en materia de inversión en el sector de la construcción? Ah, claro, porque la inversión pública lo que genera, democratiza el acceso al trabajo. La inversión pública permite que cualquier inversión, la construcción de una escuela, la UTEC o un puente en cualquier parte del interior, genera para esa zona la posibilidad de trabajo y dinamiza el mercado justamente de esos pueblos. Hoy, la concentración del trabajo en la construcción está justamente en el centro del país con estas obras y en la capital, a partir de la vivienda promovida. Ahora, la vivienda promovida, que es cierto que hay una fuerte inyección de inversión privada, no va a sostener la caída de los puestos de trabajo. Ahora cambiamos de tema porque el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos manifestó su preocupación por la calidad del suministro de agua potable en la zona metropolitana al prosperar el denominado Proyecto Neptuno, que está, digamos, encaminándose y generaría la construcción de una nueva planta potabilizadora. Sí, presentó 5 pedidos de informes al organismo para conocer antecedentes técnicos y fundamentos que maneja el directorio, porque este proyecto implicaría la extracción de agua del Río de la Plata por parte de un consorcio formado por 4 empresas privadas para suministrar agua potable a la zona metropolitana si hubiera déficit hídrico. Hace unos años se hizo un estudio por parte de OCE, una consultora de OCE, que esta alternativa la daba entre 5, que analizó como la menos conveniente. No hay estudios serios ni continuados que aseguren que nos den información sobre la salinidad del agua en esa zona, o sea, cuántos días del año hay agua salada y cuántos días hay agua dulce. No hay información sobre las cianobacterias. Entonces son todos elementos de preocupación. Y después hay un tema de modelo de negocio que tampoco está claro. O sea, la zona metropolitana se abastece básicamente con una represa que está en Aguas Corrientes. Se haría esta segunda represa, pues de esta segunda extracción de agua, no represa, para complementar, pero bueno, ¿cuál va a ser el esquema? O sea, los días en que Aguas Corrientes no dé abasto, esta represa, esta fuente alternativa es la que va a complementar el consumo, o esta fuente alternativa va a sustituir Aguas Corrientes. Y en un caso o en otro, ¿cómo se amortizan las inversiones? El gremio ha puesto foco en sus declaraciones en los temas de constitucionalidad. Y yo creo que si bien son relevantes, también es muy relevante y es más relevante la calidad del agua que va a venir y el impacto que tiene esto en los costos y por lo tanto en la tarifa. Y ahora salimos del estudio. Exacto, volvemos con Diego Martini. Así es, compañeros, nos encontramos acá en el anexo del Palacio Legislativo, en la puerta, donde hay una concentración y un acto de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, donde se está reclamando por tierras para construir, por préstamos para las cooperativas, por el 2% para movimiento, entre otras cosas que se están reclamando. Está hablando en este momento Gustavo González, secretario general de Fugman. Lo escuchamos. Que la crisis del COVID lo pagaron los trabajadores y las trabajadoras con más de 800 millones de dólares. Entonces, acá está el pelotón de rezagado que va a pasar por arriba a los Maya Oro, donde sigan jodiéndonos. El otro elemento.
vamos a una rendición de cuentas, pero jamás nos vamos a rendir. Pues vamos a seguir con otros temas. Seguimos hablando de sindicatos, en este caso de la Federación de la Industria Láctea, que profundizará las medidas sindicales ante la falta de avances en la negociación en los consejos de salarios. Desde la Federación de la Industria Láctea se hace, digamos, hincapié en que hay un contexto de cifras récord en términos de exportaciones, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se señala. También se reclama por eso recuperación salarial, porque se perdió salario en los últimos 2 años y no se descarta, atención, medidas que terminen afectando a las exportaciones del sector. Lo que se está planteando es una cuestión con una razonabilidad hasta extremada, porque básicamente una recuperación que demora 24 meses en recuperar lo injustamente perdido y mantener el salario real hacia adelante. De todos modos se nos siguen colocando ahí cláusulas obligacionales que son extremadamente abusivas. No son cláusulas de paz, porque nosotros cláusulas de paz estamos de acuerdo, siempre las tuvimos y estamos dispuestos a firmarlas. Esto es lo que se nos pide acá en una industria que crece y crece y que se instaló una pérdida y que no quisieron negociar crecimiento salarial, que no quisieron negociar productividad o que se refleje el crecimiento también en el salario de los trabajadores, significa lo que nos están pidiendo es un cheque en blanco. El sindicato tiene previsto profundizar las medidas con paros sorpresivos de 4 horas por turno, sin descartar nuevas medidas tras el plenario nacional de la Federación. Nuestras medidas alcanzan el mercado interno y pueden alcanzar también así el mercado externo, es lo que hemos ido anunciando y avisando. Este viernes estaremos diagramando todo el proceso de trabajo y cómo seguirá ese plan de acción hacia adelante. Eso está sobre la mesa. Esas exportaciones que tú mencionás son esas que alcanzaron en este momento un 29% de crecimiento en tan solo 5 meses. 344 millones de dólares tuvieron en exportaciones con un crecimiento brutal. Las y los productores nucleados en la Asamblea 29 de CONAPROLE, así como las gremiales lecheras, a propósito de este tema, se declararon en alerta permanente, justamente previendo que esto pueda generarle problemas al sector, y reclamaron ser atendidos en un ámbito que también involucre a trabajadores y trabajadoras en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que integre al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por supuesto, al PIT-CNT. Definieron además que CONAPROLE estudie y ejecute las acciones legales que puedan corresponder a quienes sostienen y, entre comillas, excediendo los límites del derecho laboral, buscan deliberadamente dañar a la actividad productiva y comercial de la empresa. Los productores reunidos en asamblea esta jornada respaldaron lo actuado por la directiva de CONAPROLE y rechazaron las medidas tomadas por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que calificaron de irresponsables. El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández, dijo que han cerrado tambos de todos los tamaños y que el conflicto está afectando al sector. Evidentemente genera una afectación muy importante a todo el sector lácteo y a todos los que están vinculados a la cadena láctea, ¿no? Digo, basta hablar con Cambadu, con los distribuidores que han mandado gente a seguro de paro, los pequeños comerciantes. El otro día encontré con un amigo mío que tiene un comercio y me dije, no tengo nada, me faltan productos de CONAPROLE. Eso es perjuicio para el valor. Yo lo que no comprendo y no comparto es que en las relaciones laborales la manera de resolver los problemas sea generando perjuicios. Tenemos una posición muy decidida respecto a llegar a un acuerdo económico que prácticamente está alcanzado, pero en un marco de condiciones de estabilidad y de paz para trabajar para adelante. Y la tasa de desempleo aumentó levemente y se ubicó en 8,1% en mayo. Avanzó 4 puntos porcentuales respecto a abril, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. De esta manera, la cantidad de personas desocupadas se ubicó en 144.200. Estas tasas son inferiores a las registradas para el mismo mes en 2020 y 2021, cuando alcanzaron guarismos de 9,7% y 10,2% respectivamente. En cuanto a la tasa de empleo, se ubicó en 56,7% de la población en edad de trabajar, o sea, levemente por debajo de abril, cuando fue de 56,9%. Esa cifra equivale a 1.645.700 personas. Y ahora cambiamos de tema. Exacto, ya está pronta para el desarrollo del tema Julieta Núñez Tomás. Gracias Nati, gracias Martín. Bueno, como les comentábamos, vamos a presentar los datos que la consultora Nómade cada 3 meses presenta. Son estos relevamientos
que hace de manera periódica y que en este caso se decidió interesar por lo que tiene que ver con la vida personal de los uruguayos y las uruguayas, esto es, sus opiniones, sus percepciones y la visión que tienen los ciudadanos y las ciudadanas sobre sus propias vidas. Esto lo hacen para poder incidir en la política pública tomando en cuenta cuáles son los miedos, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las impresiones que tiene la ciudadanía en general y también cuáles son sus orientaciones para poder entender un poco mejor en dónde nos ubicamos, en dónde nos paramos cuando estamos hablando de lo que sienten, de lo que piensan y de cómo actúan los uruguayos y las uruguayas. Si les parece, pasamos ya de primera a compartir la primera gráfica que habla sobre la pregunta que se le hizo a este caso los encuestados y que representan a la población uruguaya, que fue en general, ¿cómo dirías que es tu situación personal actual? Aquí pudimos ver un tamaño impresionante de la parte amarilla, que son el 46% de la población que expresó que no es ni buena ni mala. Por otra parte, un 29,9%, casi un 30%, dijo que su situación era buena, un 1,7% que su situación era muy buena, un 16,8% que era mala y un 4,3% que era muy mala. Así que lo que les parece, si les parece, vamos a pasar a compartir las palabras de la directora de Nómade, de esta consultora y que es politóloga también, Florencia Roldán, que nos explica cómo se comporta esta misma pregunta según el género de las personas y según la edad. Identificamos que hay algunas diferencias por segmento, donde son las personas que tienen entre 30 y 59 años las que más responden que su situación actual es mala o muy mala frente a los otros dos rangos de edad de 18 a 34 y de 60 y más. También acá observamos una diferencia por género. Identificamos que son los varones los que más declaran estar en una situación buena y muy buena. Hay un porcentaje de diferencia de unos 6 puntos frente a las mujeres. Es decir, que las mujeres declaran menos, en menor medida, que su situación actual es buena y muy buena. Esto tiene que ver con algunas cosas que tienen que ver con la historia misma, de diferencias de género, donde, bueno, las mujeres somos las que tenemos más sobrecarga de trabajo al interior de nuestros hogares, y también de cuidado de otras personas. También hay diferencias en torno al salario, hay mayor nivel de desempleo para las mujeres y bueno, también las cuestiones de violencia que nos atañen a todos también tienen que ver con esta percepción que es un poquito menor en mujeres que varones. ¿Qué otras preguntas formaron parte de la muestra, Julieta? Bueno, otra de las preguntas que se hizo y que las vamos a ver ahora en la siguiente gráfica es ¿cuáles de los siguientes problemas reflejan mejor lo que más te preocupa? Y como pueden ver, endeudarse o no poder pagar las cuentas salió en primer lugar. Es la primera preocupación que presentan los uruguayos y las uruguayas. En segundo lugar está la inestabilidad laboral o falta de trabajo. En tercer lugar, perder en términos de calidad de vida o no poder mantener las actividades que tenían hasta el momento. Luego, no tener para comer o no poder darle de comer a sus hijos o hijas y se posiciona ahora de manera más importante la salud mental personal o de alguien de su entorno. En una siguiente pregunta se le consultó sobre sus preocupaciones, pero vinculadas a la situación del país, ya no personal, sino del Uruguay. ¿Cuál de los siguientes temas consideran que presenta mayores problemas para el Uruguay actualmente? Lo que salió en primer lugar fue la pobreza con 31,5%, es decir, el 31,5% de la gente piensa que el mayor problema que tiene Uruguay en este momento es la pobreza. Le sigue el desempleo con un 30%, la seguridad con un 14,2%, la educación con un 6,5%, la violencia con un 4,8% y el narcotráfico con un 4,1%. Luego hay diferentes problemas asociados a la situación uruguaya que tienen una menor trascendencia, incluso coronavirus, como ven, ya se está ubicando en el último lugar. Esto había sido, obviamente, en años pasados diferente la distribución. Sí, interesante ese 0,2 que aparece en la barra, que casi no es barra de tan baja vinculada a la COVID-19. El trabajo o la encuesta también indaga sobre orientación sexual. Así es súper interesante, es súper novedoso, es una innovación que presenta la consultora Nómade, que es que le consultaron a las personas sobre de qué género se sentían atraídos, si su propio género o un género diferente. También entra allí la bisexualidad. Vamos a escuchar qué es lo que explica Florencia Roldán con respecto a esta pregunta que hicieron y cómo se comporta en las diferentes generaciones, que es el dato más importante. El 96% de las personas que
entran dentro de la generación silenciosa, es decir, más de 70 años, se declaran puramente heterosexuales, mientras que este porcentaje baja en un casi 30%, son 54% de los gurises de 18 a 24 que declaran ser únicamente heterosexuales. Además, también aparece aquí, bueno, la bisexualidad, aparece como una opción que es elegida por estas generaciones, por la generación Z y la generación Y, mientras que en las otras generaciones es inexistente esta posibilidad. Así como también es muy menor los porcentajes que declaran esto, que se sienten atraídos por personas del sexo opuesto. Es casi inexistente en estas generaciones más grandes. El sistema sexo-género que todos conocemos, que es, bueno, sexo femenino y masculino, después también el género que está asociado a la diferencia biológica, ahí también aparece la orientación sexual, la identidad de género, bueno, son todos conceptos que esta generación de jóvenes, de adolescentes también, los ponen en jaque y que, bueno, que justamente lo que hace es esta flexibilización que tiene que ver con percibirse en menor medida exclusivamente heterosexuales, como si lo hacen las generaciones más grandes. Ahora retomamos la cuestión del puerto, porque hay quienes interpretan que habría una contradicción entre dichos ya alejados en el tiempo, digamos, del presidente de la República y lo que declaró ayer en Fiscalía el ministro Heber. Exacto, es lo que anunciábamos que íbamos a presentar hace unos minutos y se trata de lo que anunció, lo que dijo el presidente de la República el 2 de marzo sobre el acuerdo con Katunazi y esto mismo que declaró el ministro ayer en Fiscalía. A ver. Ustedes saben que nuestro país está por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Katunazi, que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas. Una cosa es el juicio, como eliminábamos, y otra cosa era la inversión. Porque si me van a poner 455 millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Los 50 años no se dan por el juicio, los 50 años se dan por la inversión. Esta decisión y otras decisiones del gobierno, en un marco de decisiones o de situaciones que incluso exceden sus posibilidades, inciden en la opinión pública y de eso hablaremos a continuación. Vamos a recibir al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo evolucionó la opinión pública de este gobierno, Eduardo? Bueno, claramente está marcada por la pandemia, ¿no? Es decir, el 5 de abril de este año fue que se decretó el fin de la emergencia sanitaria y de alguna forma es el momento donde oficialmente va cayendo como situación de emergencia sanitaria, pero que en las preocupaciones ha ido cayendo ya en forma anterior. Pero hasta ese momento, por lo menos y algunos meses antes, la pandemia de alguna forma fue un elemento trascendente para explicar cómo es el funcionamiento o cómo es la evaluación que hace la opinión pública del gobierno y también para buscar explicaciones de las cosas que no iban tan bien, incluso dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Entonces, si nosotros miramos lo que es la evaluación de la gestión de la pandemia, lo que vemos es que ha sido muy positiva, con algunos momentos más complicados, digamos, sobre el comienzo del año pasado, cuando fue la primera ola, con una ola importante de la cantidad de muertes, pero que sigue siendo el elemento mejor valorado, tanto dentro de los votantes de la coalición como dentro de los votantes del Frente Amplio. Y de alguna forma también ofició como elemento para buscar explicaciones a lo que no funcionaba tan bien. Es decir, cuando mirábamos la evaluación por temas de lo que es la gestión del gobierno, la evaluación con respecto a la economía era lo que recibía, economía entendida como ingreso de los hogares, el aumento de los precios, era lo que se veía con elementos más negativos y también con una posición de entre 3 y 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición con una visión negativa.
Eso era explicado a partir de las consecuencias de la pandemia. Entonces, de alguna forma, la pandemia atravesó lo que es la aprobación o la evaluación que se hace de la gestión del gobierno y en las distintas políticas. Bien, ¿y cómo se dieron los apoyos y los cambios o cómo fue cambiando eso con el tiempo? Bueno, decía, los temas económicos tuvieron un nivel negativo en términos de evaluación y siguen teniéndolos con miradas distintas de cómo es que se ha mirado, ¿no? Ahora, cuando miramos la situación global del país, cuando vemos cuál es la situación actual, la pregunta es directamente cómo ve la situación actual del país, lo que vemos es que tenemos un 51% de opiniones negativas, es decir, que ven mal o muy mal la situación del país, con un 39% que la ven bien, donde tenemos un 3% que dice muy buena y un 36% que le dice buena. Entonces, queda de alguna forma, y en esto de la evolución que hablábamos, es que hay un cambio en el sentido de que todos los elementos que eran valorados positivamente, ¿no? Y también la situación del país que era mirada positivamente, empiezan a cambiar con este proceso del fin de la pandemia. Cuando miramos la evaluación que hacen los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición, lo que vemos es que en todos los temas, salvo en el caso de la pandemia, los votantes del Frente Amplio han sido muy críticos con respecto al gobierno. Es decir, han sido entre 8 y 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio opinan negativamente sobre la gestión del gobierno en todas las áreas, de nuevo con la excepción de la pandemia. Mientras que los votantes de los partidos de la coalición hasta el primer trimestre de este año, también entre 8 y 9 de cada 10 tenían evaluaciones positivas de la gestión del gobierno. Eso ha cambiado levemente en este último tiempo porque empiezan a manifestarse algunas disconformidades. ¿Qué se puede señalar de esos cambios? ¿Por qué se dan y cuáles son los elementos que se evalúan? Bueno, decía, había muchos de los elementos que estaban de alguna forma explicados a partir de la pandemia. Es decir, bueno, cómo evolucionaron las opiniones y la evaluación que se hace sobre la gestión del gobierno y cómo los resultados negativos desde el punto de vista económico se consideraban de alguna forma justificados o explicados a partir de esa gestión, de los resultados, de la pandemia. Lo que vemos en este segundo trimestre es que ese porcentaje de evaluaciones negativas que aparece en los votantes de los partidos de la coalición ha aumentado. Y lo vemos en este caso, en la situación del país, que vemos que es el 24% de los votantes de los partidos de la coalición que evalúan como mala o muy mala la situación del país. Esto, en el trimestre anterior, era menos de la mitad. Es decir, así como vimos la semana pasada cuando hablamos de seguridad pública, que el incremento de las opiniones negativas se daba en los votantes de la coalición, también en este caso se ve un incremento de las opiniones negativas en el caso de los votantes de los partidos de la coalición, mientras que los votantes del Frente Amplio ya eran críticos en forma anterior. Entonces, esta expresión de ciertas disconformidades empieza a aflorar cuando vemos que la pandemia desaparece o va cediendo terreno. Lo que tenemos que ver, digamos, es lo que va a pasar hacia adelante, que en realidad no lo sabemos ahora, lo vamos a saber después, pero es claro que hay una rendición de cuentas en el medio, que hay anuncios dados por el gobierno que de alguna forma están buscando impactar sobre esta situación. No es que sea el objetivo, sino que a partir de la toma de medidas puede generar impactos. En esto también lo que hace el Ministerio del Interior con el plan, si efectivamente esas medidas que se están tomando y que se están anunciando tienen efecto o no sobre la opinión pública. El tema es ese, que el desafío en todo caso pasa por ver si esas medidas que se están anunciando y que se están tomando permean en el conjunto de la población y modifican la opinión que tiene la opinión pública, es decir, la sensación y las percepciones que tienen sobre las distintas elementos que hacen a la construcción de la opinión. Es decir, los elementos generales sobre la situación del país y los elementos particulares de acción del gobierno, la materia de empleo, de seguridad y los elementos económicos que hablábamos.
Muchas gracias, Eduardo. Por favor, es ustedes. El miércoles que viene, Eduardo Botinelli, como siempre, estará en MBD Noticias Central. Salimos del estudio ahora. Exacto, volvemos con nuestra compañera Mariana Abreu. Compañeros, aquí en la Torre Ejecutiva llegó la movilización de la Unión del Transporte Turístico del Uruguay, que partió desde el Estadio Centenario. Van a estar entregando una carta al presidente Luis Lacalle Pou. En general, en este tipo de movilizaciones se deja el documento aquí en recepción, se acusa recibo. Es difícil que bajen autoridades a recibir a los delegados sindicales. Los reclamos, como decíamos hoy, son la no obligación del adelanto del IRAE y el impuesto al patrimonio. Esta es una medida que estuvo vigente hasta octubre del año pasado en el marco de la emergencia sanitaria y, bueno, los transportistas del rubro turístico entienden que es necesario que vuelva a regir porque hay quienes no facturan, quienes no generan ingresos porque, bueno, todavía no se ha reactivado el sector. Eso nos han dicho a niveles pre-pandémicos. También la Unión de Transporte Turístico del Uruguay reclama que se corra el vencimiento de los préstamos Siga Turismo, es decir, que tengan más plazo para poder pagar estos créditos. Lo que nos decía Álvaro Bugliota, presidente de la Unión del Transporte Turístico del Uruguay, es que muchas empresas tuvieron que cerrar, otras reconvertirse porque, bueno, siguen estando afectados coletazos de la pandemia y de la baja del turismo. Siguen llegando camiones, buses, diferentes tipos de transporte turístico que están haciendo esta movilización que, como dije, partió desde el Estadio Centenario y está llegando aquí. De a poco se dividió, hay dos contingentes, uno llegó un poco antes, hace unos minutos, y otros, como están viendo en imágenes, están llegando en estos momentos. Así que vamos a dejarlos con estas imágenes y recordarles que en minutos nada más van a estar entonces dejando por escrito estos reclamos al Poder Ejecutivo. Gracias, Mariana. Lo que justamente decía Mariana se da en este momento a las puertas de la Torre Ejecutiva, esta manifestación de un sector de las y los transportistas que entienden que desde el comienzo de la pandemia han visto su tarea seriamente afectada. Hablando de pandemia y trabajo, Natalia, los jornales solidarios son un mecanismo que se activó en ese contexto y ocurre que trabajadores y trabajadoras de jornales solidarios analizan formar una cooperativa que nuclea a personas que se postularon para la primera edición, de las dos que ya se van sumando y que no fueron seleccionadas. Exacto, se reunieron con el PIT-CNT, INEFOP, INACOP, así como con la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Trabajo y con el MIDES para viabilizar esta propuesta. Lo que estamos pensando es un proyecto de hacer, hablamos hoy con el INEFOP para capacitar a la gente. Pienso que la capacitación es fundamental para toda esta camada que se quedó sin laburo. También estamos trabajando con el INACOP para hacer un proyecto de cooperativas, ¿no? Y ya aprovechar a todos los compañeros que yo te dejo mi número de teléfono, el número de Karina, el que esté sin trabajo, que sea de jornal, ABC o quien quiera, cualquier obrero que se haya quedado sin laburo, porque esto es para todos los uruguayos que se han quedado con la incertidumbre del trabajo, ¿verdad? Nosotros no queremos más trabajo precario, queremos trabajo decente, digno. Estamos luchando para eso, para que la gente tenga un trabajo digno y de calidad y no precario como hasta ahora. Los trabajadores expresaron preocupación porque en varios departamentos aún no se realizaron los sorteos para la segunda edición de los jornales solidarios, así como por la cantidad de personas que quedaron fuera del programa y por el salario que se le paga a los participantes. Fíjate que cómo será la cosa, que implementaron un nuevo proyecto fase 2, pero no modificaron lo que fue el sueldo cuando arrancamos el año pasado, en el 21, ganando 10.600 pesos en la mano, o sea, 12.000 nominales, 10.600. Terminamos el 31 de mayo del 22 trabajando 6 días por 5.300 y ahora arrancamos de nuevo en julio ganando 10.600, pero los 10.600 de ahora no son los mismos del año pasado. O sea, ¿dónde está la ayuda? Porque se agradece, todo lo que quieras, pero la ayuda, la capacitación, nos soltaron la mano. El gobierno nos soltó la mano.
Bienvenidos al capítulo internacional. El drama de los migrantes, la aparición de un camión con 51 migrantes fallecidos, vuelve a poner sobre el tapete una situación verdaderamente dramática que viven miles y miles de latinoamericanos. Estas personas murieron hacinadas, con falta de aire, sin agua, sin ningún tipo de respaldo. Hay 3 personas detenidas, uno de ellos el chofer que manejaba ese camión que trató de mezclarse con los sobrevivientes de esta tragedia. Pero el drama de fondo es mucho más grande. El próximo 12 de julio el presidente mexicano López Obrador se reunirá con el presidente Biden y uno de los temas que estará sobre la mesa será la cuestión migratoria. El director del Instituto Nacional de Migración de México, Francisco Garduño, informó que el hombre que manejaba el vehículo y uno de los responsables, identificado como Homero, intentó hacerse pasar por uno de los sobrevivientes para evitar ser detenido y se suma a otros 2 mexicanos investigados por tener el mismo domicilio que el registro estatal del camión y porque se les encontró armas durante la revisión policial. Según los datos oficiales, en la madrugada de este miércoles, el número de fallecidos ascendió a 51, 39 mujeres y 12 hombres, de los cuales 27 son mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un cuerpo pendiente de identificación. Garduño dijo que en la caja del camión viajaban 67 migrantes y que hay 16 hospitalizados en los centros de salud, incluidos 4 niños, y que el Instituto de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores están desarrollando acciones para cubrir los gastos funerarios, repatriar los cuerpos de los mexicanos fallecidos y contactar con las familias. Funcionarios estadounidenses señalaron que 48 personas fallecieron en el lugar y 2 en el hospital y que el camión no tenía ninguna unidad de aire acondicionado visible que funcionara, así como tampoco había señales de agua en su interior, en un área como la de San Antonio, donde las temperaturas oscilaron entre los 32 y 37 grados Celsius el pasado lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional. La situación en Ecuador permanece incambiada y con visos de poder hacerse cada vez más compleja. Por un lado, el Congreso desestimó ayer un pedido de destitución contra el presidente Guillermo Lasso que fue planteado por el partido del expresidente Rafael Correa. Estuvieron a 12 votos de lograrlo. Por otra parte, Lasso cortó el diálogo con la CONAIE, la Asociación Indígena, por la muerte de un policía en la provincia de Sucumbíos y por el momento la cosa sigue igual en ese país. El debate parlamentario tuvo la participación de 109 de los 137 legisladores presentes y tuvo como foco la gestión del mandatario ante el paro indefinido organizado por la CONAIE, que ya cumplió 16 días y que por el momento no tiene fecha de conclusión. Según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, durante las manifestaciones se han registrado 147 detenciones, más de 300 personas heridas, 74 vulneraciones a los derechos humanos y 5 fallecidos. La petición de destitución del mandatario la realizó la bancada del partido opositor ecuatoriano Unión por la Esperanza, liderado por el expresidente Rafael Correa, quien el pasado sábado difundió un mensaje en el que le pidió al mandatario que no fuera cobarde y llamara a elecciones anticipadas, preguntando si piensa que va a poder gobernar a sangre y fuego 3 años más. El tercer encuentro previsto para este martes entre los grupos sociales y el gobierno para negociar el fin de las movilizaciones quedó trunco luego que Lasso decidiera retirarse del diálogo, porque en la madrugada, durante un ataque de los manifestantes, murió un militar y 12 policías fueron heridos en la provincia de Sucumbíos. Lasso dijo que el gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos, asegurando que el país es testigo de todos los esfuerzos que realizó el gobierno para poder entablar una conversación fructífera y sincera, acusando al líder indígena Leonidas Issa, que solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases, dijo en referencia al presidente de la CONAIE, quien a su vez acusó al mandatario de estar muy alejado de la realidad. El presidente Jair Bolsonaro no deja de tener situaciones judiciales. La última fue el fallo de un tribunal de justicia de San Pablo a favor de la periodista Patricia Campos Melo, quien había presentado una demanda en el año 2020, luego de que el presidente brasileño sugiriera que ofrecía favores sexuales a cambio de información. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perdió este miércoles el proceso promovido por la premiada periodista Patricia Campos Melo del diario Folha de São Paulo por haberla ofendido con descalificaciones de tinte machista y sexual. La periodista publicó en su cuenta de Twitter que el fallo es una victoria para todas las mujeres, luego de que por 4 votos a 1 el Tribunal de Justicia de San Pablo mantuviera la pena impuesta a Bolsonaro y elevó la indemnización que deberá pagar a Campos Melo por ofender la honra de la reportera, que entre muchos galardones
Galardones ostenta el Premio de Periodismo Rey de España 2018. La periodista fue objeto de ofensas tras un reportaje sobre la difusión en masa de informaciones falsas en las elecciones del 2018 que ganó Bolsonaro, cuando un ex empleado de una de las empresas que podría ser responsable de emitir la información en favor del mandatario acusó a Campos Melo de intentar seducirle y ofrecerle sexo a cambio de información, algo que fue desmentido por el diario que publicó todos los mensajes, donde por el contrario queda claro que el funcionario le propuso a la periodista una mayor intimidad y Campos Melo lo rechazó. El presidente Bolsonaro había comentado en forma risueña ante sus seguidores tras conocerse el intercambio entre la periodista y el ex empleado que ella quería una primicia y que la quería obtener a toda costa, ironizó el mandatario. 30 policías haitianos fueron destituidos en el marco de una investigación que trata de determinar quiénes estuvieron detrás de la muerte del presidente Jovenel Moïse hace casi un año, un hecho que todavía no se ha dilucidado, ni quiénes fueron los autores ni quiénes estaban detrás de este magnicidio que sigue sumergiendo a Haití en un verdadero desastre, como ya se ha visto en este martirizado país. El portavoz de la Policía Nacional de Haití, Gary Desrosiers, anunció que 33 policías serán destituidos y otros 3 ya fueron despedidos por la presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse 2017-2021, ocurrido el 7 de julio del año pasado. La decisión se tomó luego de una evaluación administrativa realizada por la Inspección General de la Policía. Más de 30 personas fueron puestas a disposición de la justicia y más de 10 personas son buscadas tanto a nivel nacional como internacional. Se confiscaron varias armas y varios vehículos, dijo Desrosiers. A casi un año del asesinato de Moïse hay pocos avances en la investigación. Un comando armado integrado en su mayoría por ex soldados colombianos ingresó a la residencia particular del presidente en Puerto Príncipe y lo mató a tiros. El caso de Moïse encabeza la lista de investigaciones que se tramitan en la Dirección Central de la Policía Judicial. Hasta el momento, unas 44 personas, incluidos 12 policías haitianos, empresarios y políticos, además de los ex soldados colombianos y haitianos estadounidenses, fueron procesados por este caso. La mayoría de los involucrados están detenidos en Haití, mientras que otros están privados de libertad en Estados Unidos, Turquía y Jamaica. El recientemente electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, está manteniendo reuniones al más alto nivel con los líderes de la oposición. De hecho, esta tarde se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, uno de los principales partidos de oposición, para tratar justamente de llegar a un consenso sobre distintos temas que seguramente deberá afrontar el nuevo presidente colombiano, teniendo en cuenta la rivalidad que han tenido en todo lo previo. También antes mantuvo una reunión con su contrincante en estas elecciones, Rodolfo Hernández, quien dijo que se va a sumar para tratar de que Colombia pueda salir de los problemas que tiene enfrente. El presidente electo celebró el acuerdo con su rival en la segunda vuelta del 19 de junio y manifestó: "Vamos con seguridad a un acuerdo nacional. Aquí comenzó el cambio", escribió en redes sociales. A pesar de que el oficialista Pacto Histórico no tiene mayorías en las cámaras, este gran acuerdo nacional, como lo ha denominado Petro, logró los apoyos de al menos 5 partidos en el Congreso. ¿Para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías, dijo este lunes el primer presidente electo de izquierda de Colombia en una entrevista con la revista Cambio. Además de contar con mayoría para aprobar los proyectos de ley del Ejecutivo, las adhesiones también le permiten obtener la presidencia del Senado. A pesar de esto, el primer presidente electo de izquierda de Colombia advirtió que las nuevas alianzas también son un peligro. Muchas agrupaciones dirán: vamos a volvernos del gobierno, vamos a entablar el diálogo con el gobierno, pero para achicar sus reformas, para moderar o morigerar, señaló. Y ahora es tiempo de hacer la pausa del programa de hoy. Pero ya volvemos con más información.
volvemos, Martín. Humo blanco veíamos como titular antes de la pausa, porque la Asamblea de COFE aprobó la propuesta de recuperación salarial realizada por el Poder Ejecutivo y es factible la firma de un convenio entre las partes. A través de Twitter, ahí lo vemos, el presidente de la Confederación Sindical, Martín Pereira, informó lo resuelto por COFE y agregó que esto asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de las y los trabajadores del Estado. El dirigente sindical agregó que para quienes no lleguen al total de la recuperación se estableció una cláusula de prioridad para el futuro. De todas maneras, horas después del anuncio, las partes seguían negociando detalles del acuerdo final en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según averiguó MBD Noticias, con un participante en la reunión, una de las diferencias radicaba sobre cuánta gente accederá a la recuperación salarial completa y cuánta quedará a la espera. Desde COFE pidieron que la recuperación total abarque a más de 80% de la plantilla, porcentaje que no se alcanzaría con la redacción inicial, pero hasta hace un rato seguía la negociación en un marco de previa aprobación de todos modos de la Asamblea de COFE, lo que encamina el acuerdo. Y ahora pasamos a la agenda sanitaria porque hay una lista de espera de 200 niños y niñas para ser asistidos y asistidas en salud mental en el Centro de Salud del Cerro, según informó a Ciudad Viva esta mañana, aquí en la pantalla de TV Ciudad, Zaida Arteta, que es la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. El dirigente explicó que integrantes del sindicato comenzaron una serie de recorridas por diferentes centros de salud de ACE para relevar las dificultades de cada lugar. Nos contaban, por ejemplo, que en el caso de la salud mental, que es uno de los problemas más importantes que tenemos, de los niños, porque hablamos bastante con los pediatras, hay una lista de espera de 200 niños para ser asistidos desde el Centro de Salud del Cerro. Estamos hablando, ¿solamente allí? Sí, para ser asistidos por los equipos de salud mental. Estamos hablando de menores de 14, ¿no? Y que entrar a esa lista significa entrar en el lugar 201, ¿no? Entonces, que no podemos estimar el tiempo porque son meses, incluso a veces años, incluso a veces cuando se daría la consulta ya la situación es otra, ¿no? Entonces, realmente el problema de las horas de los profesionales de la salud, en este caso de los médicos, porque bueno, yo represento a los médicos, en el sector público, particularmente en ACE, es un gran problema y si no hay un incremento presupuestal para poder dar respuesta a eso, de verdad que la salud de la población más vulnerable ya está bastante desatendida, pero va a estar más aún. Se viene el lado B en la pantalla de TV Ciudad. Estamos ya en los minutos finales de la edición de hoy. Además de nuestro compañero Wilmar Amaral, está aquí la doctora Lucía Alonso, epidemióloga, que nos va a estar contando o hablando un poco de las infecciones respiratorias que tanto dolor de cabeza, literal y no literal, nos dan en este momento. Y vaya si lo sabemos aquí en el equipo de trabajo en el canal y se sabe en muchos lugares. En los diezmados equipos de trabajo en este momento. Así que quédense. Y si te parece, repasamos los datos del tiempo. Y sí, repasamos justamente el pronóstico de Inumet extendido a las próximas 72 horas. Empezamos, Natalia, por lo previsto para la próxima jornada. Miren, la mínima 3 grados y la máxima 17. Aumenta un poquito, capaz que un día bastante parecido al de hoy. Claro, claro, ahí tenemos justamente la comparación. El jueves está en valores muy similares. No se prevé que llueva hasta el viernes, pero ahí vemos cómo el viernes la cosa va a cambiar. Mínima 3, máxima 14 y por la tarde y la noche precipitaciones y probables tormentas ya en la puerta del fin de semana. Bien. Bueno, y la puerta del fin de semana se abre para nuestro compañero Martín Rodríguez, que se toma 2 merecidos días de licencia, así que, bueno, nada, los mejores deseos. Muchas gracias, Nati. El lunes estaré por acá de vuelta, pero MBD Noticias mañana estará en sus 3 ediciones, bien temprano, con Josema y con Pilar, pasado el mediodía a las 13 con Rosina y a las 19 con una servidora. Bueno, muy bien. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pases muy bien. Muchas gracias, Nati. Que pasen lindo. Gracias por estar. COFE aprobó en asamblea el convenio salarial que negoció con el Poder Ejecutivo. Restan detalles. La mayor preocupación de los uruguayos y uruguayas es contraer deudas o no poder pagar las cuentas, según estudio de la consultora Nómade.
Sindicato Único de la Construcción se movilizó hoy en reclamo de generación de más obra pública. Gremio de la industria láctea profundizará las medidas sindicales ante la falta de avances en la negociación de los consejos de salarios. La tasa de desempleo se ubicó en 8,1% en mayo y avanzó 4 puntos porcentuales con respecto a abril. Frente Amplio tiene la voluntad de llamar a sala al ministro de Industria Omar Paganini por las medidas del gobierno en perjuicio de Antel. Sutel presentó un recurso de revocación contra las resoluciones del Poder Ejecutivo de otorgar a empresas cableoperadoras licencias para prestar servicios de Internet. El ministro Daniel Salinas compite con otros 5 candidatos para dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Hay 3 acusados por la muerte de las 51 personas migrantes en un camión en Texas, Estados Unidos. La justicia de Brasil falló a favor de periodista que denunció al presidente Bolsonaro por acusarla de conseguir información a cambio de favores sexuales. En Haití destituyeron a más de 30 policías por presuntos vínculos con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.